Desde siempre los humanos han mirado al cielo con una pregunta. ¿Estamos solos? Pero ¿y si la pregunta no fuera si estamos solos, sino ¿con quién más compartimos la realidad? John Mack, psiquiatra de Harvard y ganador de un premio Pulitzer, investigó uno de los mayores misterios de nuestra existencia, las abducciones alienígenas. Lo que descubrió desafía todo lo que creemos sobre la mente, la conciencia y la realidad misma. Hoy en Mientras Viva exploramos la pregunta que obsesionó a John Mack. ¿Qué nos dicen las abducciones sobre la conciencia y la realidad? ¿Quién fue John Mack? Si eres un académico de Harvard, hay cosas que no deberías hacer si quieres conservar tu prestigio. Una de ellas es cuestionar al materialismo, y peor aún, investigar ovnis. Pero John Mack no era un psiquiatra cualquiera, era alguien dispuesto a arriesgarlo todo para conocer la verdad. Tampoco era un conspiranoico ni un fanático de la ciencia ficción. Era un médico, psiquiatra y profesor de la universidad más top del mundo, Harvard. Ganó un premio Pulitzer por su biografía de Lawrence de Arabia. Ayudó a niños que habían vivido la guerra y estudió cómo el miedo a una guerra nuclear afecta a la mente humana. Dedicó su vida a comprender la psique y sus traumas más profundos. Hasta que un día todo cambió. Conoció a Wood Hopkins, un investigador que recopilaba testimonios de personas que afirmaban haber sido abducidas por seres de otro mundo. John Mack era escéptico, pero decidió entrevistarlos. Pensó que encontraría lo de siempre, delirio, fantasía, confusión, pero lo que descubrió lo dejó sin palabras. ¿Qué descubrió John Mack? Al principio John Mack pensó que todo tenía una explicación. Quizá estaban confundidos o marcados por un trauma, algo que la psiquiatría podía explicar. Pero había algo inquietante en sus testimonios. No estaban locos, no tenían esquizofrenia ni sufrían de trastornos psicóticos. Eran personas comunes, profesores, amas de casa, policías, abogados, y todos contaban exactamente la misma historia. Primero, el miedo absoluto. Muchos describían cómo se despertaban en mitad de la noche, paralizados. Una luz cegadora invadía la habitación, la sensación de no poder moverse, de estar atrapados en su propio cuerpo. Y entonces, unas figuras altas, delgadas, con ojos inmensos que parecían atravesarles el alma. Después, el vacío. Un vacío en la memoria. No recordaban lo que había pasado, solo sentían una extraña inquietud, como si algo hubiera ocurrido, pero sin saber qué. Con el tiempo algunos empezaban a recordar pequeños detalles, a veces en sueños, otros de repente. Bajo hipnosis, algunos veían escenas, una habitación desconocida, figuras observándolos, la sensación de estar siendo estudiados. Otros simplemente despertaban en su cama, confusos, temblando, sabiendo que algo había ocurrido, pero sin poder explicarlo. Pero lo que más impresionó a John Mack no fue la experiencia en sí, sino lo que venía después. John Mack se dio cuenta de que estas personas experimentaban un cambio radical en su forma de ver el mundo. Personas que nunca se habían preocupado por el planeta, ahora sentían que la Tierra no solo estaba en peligro, sino que era un lugar sagrado que debía ser protegido. First of all, abductees are being told this over and over and over again, that this is occurring in the context of the threat to the Earth as a living system. This is some kind of response to the ecological devastation that this particular species has undertaken, which doesn't... Estas personas también perdían el miedo a la muerte y también pasaban por un profundo despertar espiritual. Personas que habían sido ateas durante toda su vida, de repente sentían que el universo estaba vivo y que ellas formaban parte de algo más grande. The message comes through to us over and over and over again that we have lost connection with what the aliens and the humans that have these experiences call source, or home with a capital H, source with a capital S, which is the divine core of creativity, the light. El psicólogo Kenneth Ring, especializado en experiencias cercanas a la muerte, comparó en detalle a personas abducidas con quienes habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Los resultados fueron inquietantes. En ambos casos, las personas experimentaban cambios de personalidad significativos. Tenían menos interés en lo material y más interés en el sentido de la vida. Tenían mayor empatía y conexión con los demás, y una certeza absoluta de que la conciencia no muere con el cuerpo. John Mack quedó fascinado. ¿Y si las abducciones no fueran simples encuentros con seres de otro mundo, sino experiencias de expansión de la conciencia? Para Mack, estas experiencias no eran solo cosas que pasaban en el mundo físico, eran algo más grande, algo que iba más allá de lo que entendemos como realidad. Para John Mack, la pregunta ya no era si existen los extraterrestres, sino ¿qué es la realidad? Pero antes de poder responder, un caso cambiaría por completo su visión. Un grupo de niños, en una escuela de Zimbabue, estaba a punto de contar una historia que sacudiría al mundo entero. Año 1994. Lugar: Escuela Ariel, en Rua, un pueblo pequeño rodeado de naturaleza en el sur de África.
Testigos, 62 niños. Era una mañana normal. Los profesores estaban en una reunión y los niños jugaban en el patio. Pero de repente, todo se detuvo. Un objeto plateado apareció en el cielo. Se movía de forma extraña, flotando sobre los árboles cercanos. Después descendió lentamente y aterrizó en un bosque a pocos metros de la escuela. De él bajaron pequeños seres, ojos negros grandes y penetrantes. Los niños sintieron que aquellos ojos los observaban profundamente, pero lo más inquietante no fue lo que vieron, sino lo que sintieron. Algunos niños describieron una sensación extraña, como si alguien les hablara directamente a la mente, y recibieron un mensaje. El planeta está en peligro, no lo estamos cuidando. John Mack viajó hasta África para entrevistarlos, y lo que encontró lo dejó helado. Los niños de entre 6 y 12 años contaban exactamente la misma historia. No titubeaban, ni se contradecían, ni se influenciaban los unos a los otros. Para evitar interferencias, John Mack les pidió que dibujaran lo que vieron. El resultado fue perturbador. Todos dibujaron lo mismo. Las mismas naves, los mismos seres y los mismos ojos oscuros y penetrantes. Han pasado más de 30 años y esos niños, ahora adultos, coinciden en lo mismo. Recuerdan la experiencia tan claramente como el día en que ocurrió. Si fue solo una alucinación colectiva, ¿por qué el recuerdo sigue intacto después de tantos años? Y lo más desconcertante es que no es el único caso. Por todas partes del mundo, testigos de avistamiento ovni dicen haber recibido el mismo mensaje telepático. El planeta está en peligro, no lo estamos cuidando. El verdadero significado de las abducciones. John Mack no solo estudió las abducciones, quería saber por qué ocurren y qué significan. Porque si nos olvidamos por un momento de los platillos voladores y los seres de ojos grandes, queda una pregunta inquietante. ¿Por qué tantas personas que aseguran haber sido abducidas cambian su forma de ver el mundo? Piénsalo de esta manera. Normalmente cuando alguien sufre un trauma, desarrolla miedo, ansiedad o bloqueos. Pero en el caso de las abducciones ocurre lo contrario. Después del shock inicial, las personas no se sienten más asustadas, sino más despiertas. Se vuelven más espirituales, pierden el miedo a la muerte y sienten que tienen un propósito. Es como si el contacto con ellos transformara su conciencia. That these encounters are changing consciousness of the people that are undergoing it, and I believe changing consciousness on the planet in order to bring us back and reconnect us with Source. Y aquí viene lo fascinante. Este efecto transformador no es exclusivo de las personas abducidas. También ocurre en personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, experiencias místicas, estados alterados de conciencia o rituales chamánicos. Curiosamente, todas estas experiencias tienen algo en común. Primero, la persona es separada de su mundo. Después, atraviesa una prueba que la transforma. Y cuando regresa, ya no es la misma persona. Entonces, ¿y si las abducciones no fueran un secuestro, sino un despertar de la conciencia? Second, the alien abduction phenomenon appears to be a kind of outreach program from the cosmos for the spiritually impaired. Quizás en el pasado hablaban de dioses, espíritus o seres de otras dimensiones, y hoy, en la era de la tecnología y la ciencia ficción, los llamamos extraterrestres. Un contacto con algo que no solo desafía nuestra percepción del universo, sino también nuestra propia existencia. Así que para John Mack la cuestión no era si las abducciones eran físicamente reales. El verdadero problema, decía Mack, era cómo definimos la realidad. It's not possible. We don't have a place in our worldview for beings, energy, entities coming from the other dimension and crossing over and showing up in our reality. We've spent hundreds of years building up a worldview that says that's not possible. La controversia y su trágico final. Harvard no estaba feliz con el trabajo de John Mack. En 1994, Harvard fue a por él. Su trabajo sobre las abducciones era un problema, no porque fuera un fraude, sino porque iba en contra de la visión materialista de la realidad. I felt there was really for me no choice but to try to change my worldview and to think maybe our notions of reality were incomplete. And that is where all the trouble has come from for me. No podían permitir que un psiquiatra de su prestigio afirmara que las abducciones podían ser reales, o que la conciencia no dependía solo del cerebro, o que la realidad era más grande de lo que la ciencia aceptaba. No podían expulsarlo sin pruebas, pero sí podían hundir su reputación. Durante meses lo presionaron. Querían que diera marcha atrás, que dijera que las abducciones eran solo una fantasía, un error del cerebro, pero no lo consiguieron. Su reputación quedó marcada para siempre. El mensaje era claro. Desafiar el materialismo tenía un precio.
Pero John Mack no se detuvo, siguió investigando y buscando respuestas, hasta que en 2004 su vida terminó de forma trágica. Un conductor borracho lo atropelló en Londres. Justo cuando John Mack dijo que llevaría su investigación más lejos, justo cuando se acercaba a una verdad incómoda. ¿Pero realmente fue un accidente? Oficialmente sí, pero algunos piensan que su muerte llegó en el momento perfecto para quienes querían silenciarlo. ¿Qué significa todo esto? It has to do with phenomena that seem to come from another dimension. Telepathy, clairvoyance, the whole psi realm, out-of-body experiences, near-death experiences, telekinesis, and the alien abduction phenomenon itself. That is, phenomena where they may manifest in the physical world, but they seem to originate in some other dimension, something unseen. Hoy en día los gobiernos ya no niegan la existencia de fenómenos aéreos no identificados. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. Los físicos exploran la posibilidad de dimensiones paralelas. You cannot avoid the theory of the multiverse. Y los testigos siguen relatando las mismas historias que John Mack investigó hace décadas. No hay que tenerles miedo porque realmente vienen a ayudarnos. Y si lo que llamamos realidad no es más que una pequeña parte de algo mucho más grande. Y si las abducciones son solo cosas de la mente, ¿por qué tantas personas describen la misma experiencia? Y si las abducciones son reales, ¿qué significa realmente real? Quizás, como dijo John Mack, el problema no está en las historias, sino en nuestra forma de entender la realidad. Quizás no somos el centro del universo, pero si no lo somos, ¿qué o quién está ahí fuera observándonos? It follows that the primary task that experiencers will talk about is that our primary responsibility at this point is the stewardship of the Earth, is the caretaking of this planet. This is the planet of choice. As far as we know, as far as we have evidence in the cosmos, this planet is the finest creation of the divine.